Supuestamente van a abrir 2 más, pero para analizar este tema tenemos al doctor Marco Tulio Medina. Para abrir el de San Pedro hoy dijeron que lo iban a abrir, un mes después terminaron abriendo y mire, seguimos en la misma mora. Pero bueno, le damos la bienvenida al doctor Marco Tulio Medina. Es un gusto saludarlo como siempre, doctor. Buen día. Muy buenos días, muy amable por la invitación y es también un placer para mí estar con ustedes. Doctor, hasta la fecha hemos visto que han bajado la intensidad del número de pruebas procesadas en los últimos días. ¿Qué mensaje nos da para realmente conocer si ya llegamos al tope o el pico de la curva de la enfermedad o no? Bueno, tal como usted bien lo manifiesta, una reducción de las pruebas realmente es un problema serio para poder identificar si estamos llegando o no a la curva, a la meseta de la curva, al pico de la curva. Sin pruebas es prácticamente imposible poder hacer un análisis de esa naturaleza. Sí. Y esto conlleva a la necesidad urgente de incrementar siempre el número de pruebas en un mayor número de personas. Y esto lo menciono porque no solamente son los casos sintomáticos, sino los casos asintomáticos que ocurren sobre todo en niños y adolescentes y asimismo en personas que tienen síntomas leves. Si no tenemos esos datos, es muy difícil poder guiarnos y desde el punto de vista de la salud pública poder decir estamos llegando al pico de la meseta, estamos reduciendo. No tenemos esa opción y además, si no tenemos las pruebas, no podemos hacer lo que llamamos el seguimiento epidemiológico, en el cual usted identifica cuáles fueron los contactos y entonces se trata de reducir la transmisión de la enfermedad. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta muy quizás arriesgada, pero ¿será que indirectamente nos están sometiendo a esa inmunidad de rebaño? Bueno, mire, han habido varios grupos políticos a nivel internacional que han querido hacer este tipo de estrategia. Lo pudimos ver en Inglaterra, se pudo ver en Noruega, de alguna manera se está viendo en Brasil. Realmente hay veces las personas que tienen el liderazgo político pueden tomar esa decisión, bueno, que haya esa inmunidad de rebaño, pero el problema con ese tipo de abordaje ya fue constatado. Mire, Inglaterra, Boris Johnson tuvo un grave problema, la mortalidad se disparó. Sí. Ese mismo problema está pasando en Brasil. ¿Y qué es lo que conlleva esto? De que se sature inmediatamente el sistema de salud y empiezan a morir más personas y no se pueden atender las otras enfermedades que también tienen que ser atendidas. Entonces, esta situación de ese tipo de abordaje sabemos que no es el apropiado. Es el de contención, es el de regulación en relación al número de personas que van siendo afectadas en una comunidad, esperando, por supuesto, de que ocurra ya la aplicación de una vacuna que tendrá que presentarse en los siguientes 7 o 12 meses. Doctor, en cuanto a COVID-19, en Honduras, en estos momentos, en cuanto a la realización de pruebas, ¿vivimos en una falsa percepción? Sí, hay un claro subregistro. Miren, si pudiéramos multiplicar 40 por 5 o por 10, es decir, estaríamos hablando que realmente los casos de Honduras deberían de andar, si tuviéramos un testeo apropiado, entre 200,000 a 400,000 hondureños. Y nos podríamos dar cuenta cuáles son los lugares más afectados. Entonces sí, estamos ante una percepción distorsionada de la realidad porque solo estamos viendo un fragmento de todo el escenario. O sea, no tenemos un testeo que nos permita predecir el futuro de la pandemia, es decir, el comportamiento de la pandemia.
si estamos en la meseta, si estamos en el pico, si vamos a entrar en una disminución. Estamos a ojos cerrados. Sí, hay mucho de ello, estamos a ojos cerrados y es lo que se ha presentado en algunos de las imágenes en el cual se observa el barco Titanic yendo a pegar contra el iceberg del COVID y en el cual solo estamos viendo la parte externa, pero no vemos la montaña debajo del mar. En este caso, igual, nuestra nave es la nación hondureña, el Estado hondureño, está chocando contra aparentemente un pico pequeño el COVID, cuando en realidad debajo de él está la gran masa de casos que no han sido detectados. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debe hacer en estos momentos el gobierno, doctor? Porque miramos un desorden en virología. Mire, claramente se debe de fortalecer el sistema, invertir más en centros, por ejemplo, en el caso de San Pedro Sula, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNABS, se instaló un laboratorio. Se tienen, igual que en el caso de lo que ha ocurrido con los triajes, incrementar centros virológicos, multiplicarlos y fortalecerlos e invertir en ellos, y además utilizar también la estrategia de pruebas rápidas, lo que llamamos la cero prevalencia. Con la cero prevalencia lo que se pretende es estar seguro cuál es la frecuencia de personas que ya fueron contaminadas, y entonces tenemos una imagen mucho más segura. Este subregistro nos afecta enormemente porque no podemos hacer unas medidas epidemiológicas y de salud pública apropiadas. ¿Hacia dónde debemos dirigir entonces ahora la estrategia? Porque ya vimos que no hay pruebas, y si no hay pruebas tampoco podemos aspirar a tener masivamente la llegada de las mismas a la población. ¿Hacia dónde hay que dirigir la estrategia? La estrategia debe de ser dirigida, número uno, como le decía, aumentar centros virológicos donde se haga PCR, y número dos, hacer pruebas rápidas de cero prevalencia que nos permita también identificar los casos que han sido ya contaminados. ¿Qué podemos decir? Hace algunos días decía el doctor Omar Videa que aquí solo se han testeado a 1.2% de la población, es decir, que solo 1.2% se han hecho prueba PCR. Bueno, mire, uno de los grandes problemas que yo encuentro adicionalmente es personas que tienen síntomas y que no se les ha realizado pruebas. Es decir, no solamente personas que se les realizó pruebas y que está guardado la muestra en el laboratorio. Son personas que han tenido manifestaciones clínicas, y yo he tenido casos en los cuales que he sido interconsultado y me han dicho, mire, no me dijeron de que no había manera de hacer prueba, a pesar que la persona estaba teniendo la enfermedad. Entonces, eso también es un grave problema, porque entonces, al no identificar los casos, estamos haciendo un subregistro, pero corremos el riesgo también de no identificar los casos verdaderos. Y a esto hay que agregarle el hecho de la doble enfermedad, dengue con COVID. Entonces tenemos pacientes que eventualmente tienen otra enfermedad, pongámosle dengue o chikungunya, y entonces la persona falsamente creer que tiene COVID, y al no ser identificado, entonces contaminarse y tener la doble enfermedad. Entonces estamos ante una doble epidemia, y consecuentemente, teniendo dengue y teniendo COVID, es urgente hacer este tipo de pruebas para un adecuado manejo médico, no solamente el aspecto estadístico, pero también las pruebas nos sirven para poder hacer lo que llamamos el cerco epidemiológico. Una persona identificada hay que prevenirla de que no puede ir a contaminar al resto de su familia y propagar, no puede ir al trabajo porque va a ir a contaminar a sus compañeros de trabajo. Tiene aspectos muy prácticos el hecho de tener una prueba, porque nos identifica los casos sintomáticos, nos identifica cuáles son de otra enfermedad, nos evita a que nos contaminemos, que contamine a la familia y que contamine a las personas que trabajan alrededor de él. Imaginamos que en Honduras nos hemos quedado sin pruebas porque
las que se compraron no eran las suficientes, hay que ir a comprar al extranjero. ¿Tendremos esa disponibilidad de conseguir pruebas de buena calidad de manera urgente? Mire, existen los medios a través de los cuales se pueden adquirir este tipo de pruebas. Hemos tenido el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. A través de ellos podemos acceder mediante varios sistemas que ya están en función, poder adquirir esas pruebas de calidad y de precio apropiado. Entonces debemos claramente como Estado hondureño aspirar a que se hagan más pruebas y que podamos estar seguros y que podamos ser mejor tratados. Uno de médico que no tiene una prueba con un paciente es bastante complejo, porque uno asume clínicamente que se trata de la enfermedad, pero imagínense que es otra enfermedad. Entonces usted le da el tratamiento y el manejo inapropiado. Entonces aquí es un aspecto crucial que está ligado a aspectos de manejo médico, que está ligado al aspecto de salud pública. Y tenemos ya esa vía que yo estoy mencionando de la Organización Mundial de la Salud, que nos está acompañando y que podemos adquirir las pruebas necesarias a un precio apropiado para poner entonces en práctica lo que estamos mencionando. ¿Y de qué me sirve un resultado hoy a una prueba que me hice hace 3 semanas? Ese es un grave problema. El retraso de pruebas, de los resultados, también representa un enorme problema. Porque igual, ¿verdad? No puede usted hacer todo lo que llamamos el cerco epidemiológico. La persona probablemente tal vez relajó su actitud y entonces empezó a tener reuniones, se fue a ver a tal persona, a su familiar, y contaminó a medio mundo. Es decir, que tiene un impacto enorme negativo no tener una prueba y además no tenerla rápida. ¿Por qué cree que el gobierno no llega a las 2.000 pruebas o no se mantiene con las 2.000 pruebas? ¿Por qué ahora están haciendo menos de 1.000 pruebas? Mire, tiene que ver con muchos factores, pero efectivamente tiene que haber una mejoría, a nuestro juicio, desde el punto de vista organizativo. En el caso de otros lugares donde se puede promover esta situación está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Wendy Murillo, es decir, aumentar el número de lugares, como mencionábamos. Es decir, se requiere una mejor organización gerencial a ese nivel, y creo que aquí se requiere trabajar con grupos de expertos, particularmente desde el punto de vista técnico debería de estar la academia junto con el departamento de virología y este laboratorio de virología trabajando en equipo, es decir, unir y hacer una masa crítica de personas para irla resolviendo y tener a alguien, un grupo de personas arriba que identifique cuál es la necesidad de la cadena de suministros, una administración de la cadena de suministros, de que haya siempre reactivos, que haya siempre reactivos de buena calidad, que haya personal que esté pudiéndolo hacer, que haya las máquinas suficientes para hacerlo. Y todo eso se llama administración de la cadena de suministros. Es una carrera específica para poder manejar apropiadamente una situación como estas. Pero aquí están peleados con los médicos, ¿verdad? Con el colegio médico. Sí. Sí, aquí no hay una coordinación, o sea, el problema ha sido descoordinación. El Estado, su grupo que maneja esto va por un lado, no tomó en cuenta la academia, no tomó en cuenta el colegio médico, parece que camina en una dirección contraria a la que van otros grupos. Mire, las cuestiones se pueden mejorar porque aquí lo que nos interesa es que se salven vidas, que se reduzca realmente la enfermedad, porque estamos todos en el mismo barco, como mencionábamos. Entonces, al estar todos en el mismo barco, realmente la dirección debe de entender que debemos de trabajar en equipo. Y el trabajo en equipo implica poner gente que no sea política en puestos que son técnicos. Correcto.
Y ese es un grave error, pensar de que una persona política va a resolver mejor que una persona técnica en un aspecto como este. Ahí creo que es un errorazo que se está cometiendo. Y luego entonces se requiere personas que entiendan del tema, no personas que conozcan los aspectos generales. Necesitamos personas que con conocimiento. ¿Cómo imagínese un cirujano va a ir a operar si no tiene las habilidades? No digamos en el tema de salud pública. Aquí necesitamos expertos. Y si no se tiene la expertise, hay que tener entonces la humildad para preguntar y poder trabajar en equipo. Sí, bueno, por lo menos para preguntar. Sí. Sí, muchísimas gracias, doctor. Gracias por atendernos y gracias por darnos su conocimiento. Muy gentil, es un honor estar con ustedes. Un abrazo a ustedes y a su teleaudiencia. Gracias, doctor Marco Tulio Medina, científico hondureño, una de las personas más confiables en esta materia en